Bien, así comenzamos entonces. Miriam Rivera nos va a presentar Bhagavad Gita, capítulo 1 al 6. Tenemos, acá veo como título Amnesia, ¿qué se necesita saber, entender para alcanzar la perfección del alma? Pinta muy bien de entrada, así que sin más, vamos Miriam Rivera con Bhagavad Gita. Bueno, como yo siempre hago una introducción de por qué y cómo cómo llego a las diferentes conclusiones cuando das una charla. Me hubiera gustado cambiar el nombre de este PowerPoint y poner de va no sé cuánto a Bhagavad Gita, porque realmente fue de no saber pronunciar el nombre a aprenderlo y hacerme adicta al libro. Así fue mi despertar con este hermoso libro, que no lo podía digerir, no lo podía metabolizar. Entonces, me valí de tres recursos. Uno, obviamente, el libro. El otro, un video que hiciste, David, con respecto al Bhagavad Gita explicado totalmente, y a un video que dice Gita en 30 minutos. Que eso a mí me abrió la cabeza porque fue como darle una palabra para poder entender de qué hablaba todo. Y teniendo en cuenta lo que dijo Mónica, que nos sugirió que dividiéramos en tres partes este libro, así fue que lo dividimos en tres partes. Y yo tomé del capítulo 1 al 6, que se corresponde a la primera parte, donde básicamente Arjuna nos representa totalmente. Yo no quiero con esto hacer una interpretación del libro ni nada, simplemente que trate de llevarlo a mi vida y cómo yo lo podría interpretar y llevarlo a cabo. Entonces podemos decir que si dividimos en tres este libro, la primera parte, los capítulos del 1 al 6, es amnesia. Es como cuando uno nace o cuando uno se golpea la cabeza y no sabe quién es, no sabe qué hace, no sabe qué pasa. Y esa amnesia está representada en Arjuna o Arjuna, que como bien lo explicó Mónica en la otra clase, hablaba de que todos somos un Arjuna y necesitamos de alguien que nos guíe. En esta primera parte se resumen estas preguntas. ¿Qué se necesita saber o entender para alcanzar la perfección del alma? Entonces ustedes van a ver que al inicio hay una palabra que es lo que identifica el capítulo. ¿Sí? Pasamos a la segunda, Reina. En el capítulo 1, el libro dice que se titula El desaliento de Arjuna. Yo lo resumí en una palabra que se llama lamentación. Y en el verso 7, que es donde más se representa lo que veo, dice, en lo más profundo de mi alma siento desolación. Mi mente no puede discernir cuál es mi deber. Como tu discípulo, vengo a ti, busco refugio. Por favor, sé la luz que aparte la oscuridad de mi confusión. Yo creo que todos, en algún momento, como recién hablábamos de las diferentes religiones, encontramos ese desaliento, esa lamentación, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Nunca un para qué, pero siempre nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto si esto no se corresponde con la realidad? En esta parte, haciendo un resumen del capítulo, habla cuando Arjuna se da cuenta que se tiene que enfrentar a sus propios parientes, que como bien dice David, en realidad representan a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones. ¿Cómo hacer para enfrentarlas y cómo hacer para derrotarlas, para llegar a esa libertad suprema, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Entonces Arjuna se lamenta, se confunde, porque no entiende qué dicen las escrituras. ¿Cómo puede ser que estas escrituras, o lo que decía Krishna, sea tan elevado y a la vez yo tenga que matar esa parte de mí representada por los familiares en el libro, ¿no? David lo resume muy bien diciendo que simbólicamente significa que es el disgusto que el hombre siente al disponerse a luchar contra las pasiones y los vicios que son parte de nuestra naturaleza. Cuando yo leo el verso 7, me identifiqué totalmente y muchas veces terminamos mirando hacia el cielo y diciendo, ¿por qué?
¿Qué pasa? ¿Cómo hago? ¿Cómo llego? Y me acordé de una frase de la Madre Teresa de Calcuta que creo que resume todo esto muchas veces. Cuando empezamos en este transitar espiritual, muchas cosas se nos cruzan y muchas cosas se nos confunden. Y la Madre Teresa de Calcuta decía, mientras más cerca está el amanecer, más oscura es la noche. Y es algo que a mí me ha marcado profundamente. Por eso cuando yo sé que hay un obstáculo, es porque estoy muy cerca de encontrarle la solución a una situación. Bueno, vamos con la otra. El capítulo 2, que es mundo, ilusión y muerte, disculpen, está mal escrita, es ilusión y muerte, yo lo representé con la palabra identidad. En el verso 14, Arjuna, Krishna le dice, oh Arjuna, el mundo de los sentidos nos produce sensaciones de frío y de calor, de placer y dolor. Todas estas sensaciones vienen y se van, son transitorias. Elévate sobre ellas, alma vigorosa. Y en el verso 25 dice, el espíritu está más allá del cambio y del pensamiento. Los ojos mortales no pueden verlo. Reconoce que el espíritu es lo único que permanece y cesa de sollozar. Acá habla de yo le digo identidad, ¿por qué? Porque es donde nosotros nos identificamos. Tenemos esa parte de cuerpo, los sentidos, sentimos frío, sentimos calor, tenemos hambre, tenemos necesidades. Todas esas sensaciones, Krishna le dice a Arjuna, van y vienen, son transitorias. Le explica que el cuerpo es transitorio. Por ejemplo, en el verso 28 nos dice realmente cuál es nuestra identidad. Invisibles, es bellísimo, a mí me encantó esto. Invisibles son todos los seres antes de su nacimiento. Invisibles volverán a ser después de su muerte. Solo en el transcurso entre estos dos estados invisibles resulta posible que lo podamos ver. Siendo esto verdad, ¿por qué afligirse? Y además con lo que nos dice que el espíritu es permanente, es lo único que no muere, es lo que queda, es lo que está. Podemos reencarnarnos, podemos hacer, pero el espíritu siempre es permanente. ¿Por qué afligirse ante la muerte? ¿Por qué? Entonces como que él va dando una visión diferente de las escrituras. No es que te está poniendo, retomando el capítulo 1, no es que te está poniendo ni se está contradiciendo, te llama a la reflexión. Entonces, en esa parte, David nos explica que tanto Krishna como Jesús no cambian las escrituras, sino que cuando parecen contradecirse con la vida misma, debemos ir hacia la contemplación y a la disciplina para poder encontrar la paz. Cuando uno contempla y se disciplina, no hay contradicciones. En este capítulo, por eso le puse identidad, es donde nos habla la diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Y uno debe luchar, por lo tanto, cuando lo que se juega es la virtud y la justicia. Obviamente que se refiere a uno mismo. A uno mismo. Yo debo luchar por la virtud y por la justicia, tratar de ser un hombre sabio, que después aparece en los otros capítulos. Bueno, vamos con la otra. En el capítulo 3, la acción, que yo lo denominé trabajo. En el verso 8 dice, haz tu tarea en la vida, porque la acción es superior a la inacción. Ni siquiera el cuerpo podría subsistir si no hubiese actividad en él. Entonces, acá habla mucho de la acción y de la inacción, pero en realidad lo que habla es del desapego. Si yo hago lo que tengo que hacer, pero no para obtener una retribución, no para obtener un pago, no, simplemente porque lo hago de manera desprendida. Es cuando acá empieza a marcarnos el camino de empezar a liberarnos de nuestro ego. Entonces dice, a través del control de los sentidos y libres de apego, yo puedo trabajar en mí. Ya no por una cuestión de meritocracia, porque sé que en definitiva ya voy a recibir por gracia divina. Entonces tratar de comprender eso.
y aparece la palabra, que yo la busqué, la busqué porque ustedes saben que todas estas palabras para mí son muy nuevas, pero la verdad que fue para mí una apertura mental muy grande. Acá habla de que cuando uno se libera de los apegos y mantiene el control de los sentidos, se entrega al karma yoga. Bien, ¿qué es el karma yoga? Y el karma yoga es la acción lúcida, es aquello que yo hago totalmente coherente y sabiendo lo que hago. ¿Cuáles son las características de este karma yoga? Es entrega de servicio, y díganme a qué le recuerda, ¿no? Entrega de servicio, entrega y desapego, nos muestra cómo conducirnos sin estar bajo el dominio de nuestro ego, ni intentar manipular a los demás. ¿Cuántas veces lo escuchamos en todo? En un curso de milagro, lo escuchamos, lo hemos leído en la Biblia, lo hemos leído en un montón en el poder contra la fuerza también, de una u otra manera está representado esto de la entrega y el desapego, ¿no? Y después, algo que me pareció muy oportuno, genial, ya entendí lo que es el karma yoga, ya entendí que el trabajo lo tengo que hacer con desapego, ahora, ¿cómo lo pongo en práctica en mi vida? Entonces, resumí esto. Primero, haz lo que puedas dando lo mejor de ti. A veces queremos llegar a la perfección, pero si no tenemos todos los elementos aún del conocimiento, debemos ir aprendiendo de a poco y por lo tanto ir haciendo a medida que vayamos internalizando los conocimientos, pero siempre dando lo mejor. Así sea que aportemos un mínimo granito de arena, que sea la mejor parte de ti. Actualmente, con deseo genuino de bondad y de excelencia. Es decir, que yo debo tener esa bonomía, es decir, darlo con bondad, pero con excelencia. Es decir, te voy a dar algo de mí, pero lo mejor, la excelencia, de la mejor manera. Después dice, recuerda que cada circunstancia es una oportunidad para avanzar y aprender. Eso también lo aprendemos en decodificación, en neurogenealogía, lo aprendemos en todas partes, cuando iniciamos esta parte espiritual, ¿no? Poderte encontrar en cada conflicto que se nos aparezca o que nosotros percibamos como conflicto, que es una oportunidad para avanzar y sobre todo para aprender. Algo muy importante también que se repite en los otros capítulos que vienen, dice, olvide el pasado y el futuro. ¿Qué nos está diciendo? Que vivamos en el presente, en el instante constante, como dijo una vez Carmita. Y cultivar el desapego y la serenidad. Esas son las cosas a las que yo puedo poner en práctica en mi vida, cosas diarias, cosas que si viene un vecino a pedirme, o si veo que mi vecino necesita algo, ir y dárselo de corazón, con benevolencia y con excelencia. No esperando manipularlo o generándole un conflicto o ahora le debo algo, no, un desprendimiento total. Por eso el desapego y la serenidad. Vamos con la otra. Bueno. No ha cambiado. ¿Cómo? ¿No la ves todavía? Sí, ahí la veo, ahí la veo. Ah, ok. Ahí la veo. En el capítulo 3 nos habla de la sabiduría, que yo no me considero todavía sabia, por lo tanto le puse conocimiento, porque recién estoy conociendo. Después, al internalizarlo y hacer la práctica diaria, creo que podés llegar a alcanzar la sabiduría, con práctica continua, como dice Krishna. Bueno, en el verso 35 dice, oh Arjuna, cuando lo recibas, este conocimiento te sacará del mundo de la confusión, dándote clara visión. Verás que todo está en tu corazón y que tu corazón está en mí. En este capítulo nos habla del conocimiento. Todo aquel que ama a Dios se entrega a Él, se libera de las limitaciones que ponen los sentidos y la mente. Todos los caminos, dice Krishna, conducen a mí. También lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que viene a mí viene al Padre. Es decir, los dos coinciden, es decir, conocer
conocer, nos saca de la confusión y nos da la visión para poder llegar a nuestro destino final, que es reconocer que somos uno con Él. El hombre de fe alcanza el conocimiento, así nos definía David, el hombre de fe alcanza el conocimiento, pues vive en armonía y su fe es su vida. Si nosotros logramos tener fe, podremos vivir en esa armonía, es decir, en verticalidad, donde podemos estar en conexión con Él. Por lo tanto, en conexión y darnos cuenta que somos Él. Entonces, la fe es la vida, es nuestra propia vida. Vamos con el 5. En el capítulo 5 nos habla de la renuncia, pero me pareció muy negativo la renuncia. Preferí más vale verlo como el resultado. Es decir, si yo aplico todo lo anterior, voy a obtener un resultado. En el verso 26 dice, ¿por qué aquellos cuyas mentes están en calma y cuyas almas han encontrado la armonía, les espera la paz de Dios como regalo? Una vez que han conocido su propia alma, ya están libres del deseo y la pasión. Por eso me parece que más que una renuncia es un resultado de poner en práctica todos los conocimientos que Krishna le enseña a Arjuna. Acción y conciencia, el antes y el después. Yo antes estaba confundida y sin visión. Después de aprender, de conocer, de todo lo que me va enseñando, todo lo que va enseñando Krishna a Arjuna, uno comienza a entender cuál es el resultado. Las acciones de un yogi buscan solamente la purificación de su alma. Eso me pareció fabuloso porque es una manera de entender qué practica un yogi. Por empezar, tuve que buscar qué significa yogi. Y bueno, yogi es una palabra sánscrita que a la traducción significa unión. El yogi es un practicante de yoga avanzado, y ahora también se agregó yogina, que significa la mujer que practica el yoga en estado avanzado. Cuando hablamos de unión, se refiere a la unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y la unión del alma con Dios. Eso es un yogi. Está en una perfecta verticalidad y armonización. Por eso que nosotros tenemos el cuerpo por un lado, la mente por el otro, y el espíritu lo tenemos que casar porque está por ahí. Entonces, me pareció bárbaro cuando dijo, un yogi es aquel que tiene armonizado las tres cosas, y tiene la unión del alma con Dios. Eso es maravilloso que sean uno solo. Se da, en definitiva, es nuestro objetivo, llegar a darnos cuenta que somos uno solo con Dios. Krishna revela que concentrando sus pensamientos en Él, haciéndose uno con Él, encontrará su morada en Él. Es decir, eso lo puso David, eso lo dijo David en el video, es decir, con el Cristo interno de cada quien. Es decir, cuando nosotros nos concentramos en nuestra propia fe, vivimos tratando de hacerlo nuestro a todo esto que hemos aprendido, que venimos aprendiendo, definitivamente nos damos cuenta que Cristo nunca estuvo fuera y siempre estuvo con nosotros. Por eso habla del Cristo interno de cada quien. Me pareció fabuloso. Bueno, vamos con las 6. Bueno, y las 6, que es la meditación, que no la cambié porque esa fue la palabra que entendí, así que no cambié nada, me pareció bárbaro. En el verso 36 dice, mientras la mente no esté en armonía, esta comunicación divina es muy difícil de alcanzar. Pero aquel hombre que ha recibido el conocimiento y lo practica con regularidad y determinación, logra controlar su mente y alcanzar la unidad. Porque Arjuna le pregunta cuál es el camino, y él le responde el dominio de la mente, o sea, meditar. Claro, Arjuna dice, pero mi mente está loca, hace esto, hace aquello, tiene miles de temas. Entonces él le contesta con el verso 36, y me pareció que eso es la meditación, eso es la meditación.
que contrario a lo que muchos creían, la meditación no es tratar de concentrarse en un objeto, no, es la ausencia del pensamiento. Mi mente queda en blanco. Estoy calmando mi mente, estoy callando mi mente que me dice un montón de cosas y me lleva a la confusión, porque es el ego que trata de manejarme, porque me habla de una separación que sé que no existe. Entonces, por eso la meditación es la ausencia del pensamiento para calmar mi mente. Quien mantiene su mente bajo control es dueño de su inteligencia y está constantemente unido a su yo superior. Eso nos decía David en el video. Obtiene así la paz del supremo nirvana. Y ahí me saltó la otra duda. ¿Qué es un nirvana? Y ahí me fui a buscar. Nirvana en Occidente se presenta etimológicamente así. Va, sopla. Es una partícula negativa, por lo tanto significa el soplo que se apaga. Apago el incendio de mi mente. Es un estado de iluminación absoluto, donde hay amor y compasión infinita, desaparecen los deseos y el materialismo. Quienes realmente lo han experimentado, es un momento fabuloso, de muchísimo júbilo y alegría, porque yo creo que llegás a darte cuenta definitivamente que sos uno con la totalidad. No hay problema, como dice David, no hay problema, no existe nada, somos él. Bueno, así que después de este gran descubrimiento, seguí con la última. Ahí está. Doy las gracias por haber escuchado este estudio casi demente y espero que alcances tu nirvana. Abajo puse las fuentes porque me gustaría que las personas como Mónica y David sepan si son, bueno, obviamente que Matrix sí y el Bhagavad Gita, pero el video ese otro que vi que me pareció fabuloso, si está dentro de los parámetros que se esperan. Bueno, eso es todo. Bravo, me encantó. Voy a dejar de compartir. La experiencia de ponerte a estudiar todo esto. Excelente. Yo te digo, fue de un va no sé cuánto, porque no me salía el nombre, hasta aprenderme el nombre del libro, Bhagavad Gita. Y la verdad que sentía una negación total al libro, una negación total a escuchar. Escuché la clase de Mónica 2 o 3 veces y no puedo retener los nombres. Se los decía a las chicas, me cuesta, no sé cómo lo voy a encarar, pero cuando Mónica nos abrió la cabeza de que lo dividiéramos en 3, porque así se estudia el libro, yo digo, esto tiene que tener algún sentido para mí. Entonces, tratar de traducirlo a una palabra que significara en mi vida fue la clave de poder interpretar este libro. La cuestión que anoche David me encontró a las 3 de la mañana leyendo este libro, fascinada con los versos, enamorada de los versos, porque hay versos muy bonitos, que sobre todo cuando describe lo que es un hombre sabio, es una belleza, es una belleza. Y bueno, y también ver tu video varias veces. Sí, fue una grata experiencia y una apertura mental muy grande para mí, que pensé que era un libro que, lo tengo que estudiar, y ahora digo, qué lindo, quiero ver la clase de Zulma, quiero ver la clase de Reina, es decir, me encantó. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay algunas personas que suelen decir de este tipo de enseñanza que es teórico y no práctico. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo? Hay personas que ante este tipo de enseñanzas dicen que es teórico, pero no es práctico, que es solamente para tener conocimiento. No, es todo práctico, no. Todo lo tenés que llevar a la acción, lo dice el Bhagavad Gita, es decir, es la acción desinteresada, es lo que tenés que hacer, es un libro de hacer cosas, permanentemente te está dando indicaciones. Totalmente de acuerdo. Bien. Y algo que podamos nosotros rescatar para decir, bueno, a ver, esto es muy personal, ¿no? Lo que cada uno podamos compartirlo. Esto me sirve para llevarlo a la práctica, en principio,
de una manera consciente hasta que se haga carne y se haga un hábito en mí. ¿Qué es lo que pudieron captar para decir, bueno, lo tengo que llevar a la práctica de estos primeros capítulos del Bhagavad Gita? Escuchamos. Todos nos quedamos. No, yo te puedo decir que para mí todo se lleva a la práctica. Primero la meditación, que es calmar la mente, es lo primero que tenemos que hacer para olvidar esa separación, calmar el ego, dejar de creernos que estamos separados. Y después todo va a la práctica, el trabajo desinteresado, aprender a hacerlo una parte de tu vida, vivir en armonía, tener esa armonía entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Es algo que lo puedo llevar a la práctica, que lo venimos haciendo, David. A veces nos cuesta, pero creo que por eso estamos en esto, en este despertar espiritual. No sé las chicas, las dejo. Sí, a mí también sentí así como que el libro nos lleva a volver a confirmar que todos los caminos te llevan a Roma, que todo lo que estamos estudiando desde otros libros, desde otras ideologías o desde otras enseñanzas, termina siendo en lo mismo. Y esa unión que dices de cuerpo, alma y espíritu, a mí me tocó en las leyes universales hablar del ego con una autoridad espiritual, o sea, que era estar los tres cuerpos en verticalidad, o sea, ahí es donde dices, ahí es igual. El buscar, el servir, el amar incondicional, el desapego, se supone que lo estamos practicando, que lo estamos llevando a la vida diaria, al día a día, que en días caemos, en días avanzamos, estamos, pero ahí vamos. Entonces, qué lindo es verlo desde una ideología que no conocemos, como es el hinduismo, y decir, mira, o sea, nos lleva a lo mismo. Yo y el Padre somos uno. Lo acabamos de ver en el priorato. Yo y el Padre somos uno. Es lo mismo. Sí, aparte, a mí me gustó la parte donde Arjuna como que les explica, quiere saber todo, quiere conocer todo. Y como que Krishna dice, todo lo que existe, todo lo que hay, todo soy yo mismo. Exacto. A vos no te falta fuerza, a vos no te falta nada, tenés todo. Lo único que tenés que hacer es unirte a mí para sentirte completo. Porque es la parte donde, ¿quién no lo hizo, no? Alguna vez, muchas veces lo hemos hecho de decir, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? Y como estar abatidos y agotados, ¿no? Y esto te refresca el hecho de que Él siempre está pendiente de vos, siempre está observando lo que haces, lo que pensás, lo que sentís, y siempre está al lado diciéndote. Que no lo escuchemos es otra cosa, pero Él te está indicando qué es lo que tenés que hacer, por dónde salís, y te da todas las herramientas. La parte que todavía no nos llega es ese oído, ¿no? ¿Sí? ¿Quién habló? Bien. ¿De quién hablas? Yo hablo. ¿De quién hablas cuando decís Él te lleva, te guía? De Dios. Acá dije Krishna porque es quien lo expresa, ¿no? Pero es Dios. Es Dios en uno mismo. A ver, es tu propio ser que está en contacto permanente con Dios, porque yo creo que nunca deja de estar en contacto, ¿no? Y muchas veces no frenamos, no nos paramos a preguntar cómo seguimos. Creemos que algo externo, que algo de afuera nos va a solucionar el problema, o creíamos, bueno, ya no, pero cuando no entendés nada y no pensás en nada y no sabés que adentro tuyo está Dios mismo, buscas soluciones vanas y nunca me encontrás nada, hasta que no lográs sentarte y conectarte, como decía Reina, estar adentro de uno, escuchar esa palabra, ese mensaje que te trae de aliento,
de que te sepas pleno, de que no pasa nada, como decís vos, hasta ahí uno no consigue ni la paz, ni la armonía, ni la salud, ni nada, no conseguís nada, no conseguís ni dar amor. Pienso que la mente cuando trabaja, es la mente la que crea como la mente crea el ego, y se cree separado ese ego de todo, y cuando más trabaja la mente, más separado se cree, entonces cuando tiene espiritualidad lo busca Dios afuera, cuando se conecta con la espiritualidad se conecta en una espiritualidad muy dualista, separatista también, aunque sea espiritual, pero hay mucho ámbito espiritual que gestiona la dualidad en vez de la no dualidad. Y lo que invita Krishna al detenimiento de la mente es como Jean-Pierre Garnier diría en el momento de soñar, de estar durmiendo. Cuando la mente para que mi ser se conecte y no contemple dualidades, que no vea dualidades, sino que se sienta uno, o sea consciente de la unidad, ¿no? Al detener la mente. Si dejamos de filosofar durante el día, vamos a poner, porque tenemos que pensar para vivir, tenemos que gestionar las emociones y el pensamiento y todo lo que tiene que ver con la experiencia de la vida, pero sin embargo, si vamos teniendo conciencia de la no dualidad y que justamente es el pensamiento el que nos separa, podríamos utilizar el pensamiento para otras cosas y no para acrecentar la conciencia de separación, ¿no? Sino utilizar la mente para otras cuestiones, que tiene que ver quizás más bien con el juego de vivir, y por dentro sabernos uno, que no pasa nada, que no estamos separados, que está todo bien, y después pensar para desarrollar estrategias para vivir, para divertirnos, para pasarnos bien, para amar, para servir, y no hacer un uso de la inteligencia de la mente para separarnos, para estudiarnos como separados. Bueno, creo que el Bhagavad Gita es un constante llevar a ese punto, ¿no? Pero ¿cuánto tenemos que trabajar? Porque justamente cuando lo queremos trabajar del razonamiento nos apartamos más. Se hace cíclico, ¿no? Cuanto más estudio el Bhagavad Gita, ¡ay, qué problema! Porque cuanto más lo estudio con la mente, más separado me siento. El que más estudia de la Biblia ve a un Dios que está ahí, que es bueno, que es malo, y yo tengo que ir a él, ¿no? Es algo muy raro yo hablo de los evangélicos porque los conozco más. Cuanto más estudian de la Biblia, el Dios está más separado. Y el más inocente, que actúa como niño en la inocencia, sabe que Dios está ahí, que no hace falta ni que yo lo busque porque está ahí, ¿no? Pero el teólogo, cuando yo empecé a estudiar teología al doctorado, que no lo terminé el doctorado, me encontré que los compañeros de curso, cuanto más se avanzaba en el curso de teología, más ateos se convertían. Sí. Eran ateos, realmente les digo, ateos. En la iglesia metodista estudiamos el doctorado y eran ateos, teólogos. Extraño, ¿no? Sí, sí. Porque no digamos, cierra. Ceci. Digamos que eso me pasó a mí cuando empecé a estudiar teología y los 3 cursos de seminario que hice, y que después en realidad actuaba muy falsamente, porque yo actuaba, ¿verdad?, con todo lo que me habían enseñado, y repetía palabras que en realidad dentro de mí bullaban y no las creía. Y seguía yendo a misa y haciendo todo lo que te obligaba, entre comillas, la Iglesia Católica para salvar tu alma, porque si no cometías pecado mortal. Pero en realidad, en vez de darme un conocimiento que me diera paz o me sirviera para otra cosa, fue una fuente de conflicto tremenda. Claro, claro. Así que la sugerencia del detenimiento de la mente, aunque algunos dicen que eso es imposible porque la mente no puede parar y bla, 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 bueno, es el camino, ¿no? Es el camino. Aunque tampoco podemos detener la mente constantemente porque estaríamos muertos, ¿no? Pero creo que en la práctica sería un vivir como si... Ay, yo lo quiero llevar a la práctica esto, ¿no? A ver,
Porque de tener la mente y no pensar, bueno, dejamos de jugar el juego de la vida. Entonces, el pensamiento debe estar, pero como si no estaría. O el pensamiento debe estar para algo, pero no para separarnos. No para que el razonamiento se pare, sino para que juegue a vivir y que nuestro ser tenga conciencia de unidad. ¿Y no sería mejor, David, actuar por intuición que no por tanto pensar? Sí, aunque yo la intuición le tengo un poquito ahí de respeto, porque yo conozco gente que hablan de actuar con intuición y de hecho han hecho cosas terribles. Entonces la intuición vale cuando uno está conectado con Dios, o con el doble, diría Garnier. Pero si una persona con malevolencia y actúa con intuición, por intuición va a matar a alguien. Entonces la palabra intuición sola hay que tenerle un poquito de cuidado, ¿no? Intuición cuando uno tiene corazón benevolente, ¿no? Claro, yo lo hablo desde el punto de vista solamente experiencia propia, porque yo todas las veces que tuve intuición que debía hacer algo o decir algo, siempre decía, no, ¿cómo yo le voy a ir a hablar a un superior mío? ¿Quién soy yo para creerme que tengo autoridad para esto, permiso aquí y allá? Y no lo hice. Y otras veces, suponete que tenía que ir a visitar a alguien que estaba enfermo, y yo decía, no, pero ¿quién soy yo que me creo? ¿La salvadora de esa persona? Y no fui. Y después lloré bastante amargamente, porque el haber desobedecido ese impulso que, no sé, llamamos intuición, realmente no Claro, fue para bien. pero vos tenías un corazón benevolente. O sea, lo podemos hablar acá, ¿no? Pero si tiramos a una enseñanza abierta de hacer caso a la intuición, y yo, ahí no sé si Hitler ante la intuición como hubiese operado, ¿no? Entonces, ¿Pero vos te crees que Hitler actuaba por la intuición? la intuición es, Hitler no actuaba por la intuición. bueno, no sé cómo actuaba, pero si llegaba a actuar con intuición, no sé de dónde, qué hubiese hecho, porque la intuición, ¿qué es en la práctica? Es captar el primer pensamiento, pero el primer pensamiento que viene de un corazón malevolente no es benevolente, ¿no? Claro. Entonces, Para mí la intuición no es eso, ¿viste? ¿qué es la intuición? Contanos. Y la intuición es, por ejemplo, que es como una voz que vos escuchás, pero que no te habla, pero que parece que te habla. Bueno, Es esa sensación constante que tenés que hacer una cosa. Cecilia, pero vos, esa voz que te habla puede ser la voz de Dios, pero a veces la voz que le habla a algunos no es la voz de Dios. Sí, también. Puede ser una voz malevolente. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es soltar, porque cuando vos te desprendés, te despreocupás y decís, dejás de pensar en el problema o en la situación, cómo lo vas a resolver, se resuelve sola. Se acomodan las piezas de una manera que vos te quedás abriendo la boca y decís, no puede ser. ¿Cómo todo esto salió así? Yo no hice nada. Y eso mucho te ayuda, hablando recién de la mente, Edgar Tolle, cuando te dice cómo pararla la mente, cómo acallarla, no dejarla fuera, sino calmarla, que no esté constantemente tirándote ideas. Entonces, en cada situación del día vos te ocupás solamente de eso, percibiendo eso que estás haciendo, y es fantástico como se va acallando la mente y dejas de pensar en pavadas como uno pensaba siempre, ¿no? Que uno No, ya no me atormenta la mente, ni me maneja como quiere. Y en el desapego creo que tengo más que aprobado el desapego en todos los aspectos. Sí, pero la mente habla igual, no es por el desapego solamente, la mente habla todo el día. No, yo hablo de las dos A cosas. esto, fíjate lo otro, está todo el día chamullando si la dejas, tratando de encarginarte el día, digamos. Pero cuando Son dos cosas por separadas, no uní el desapego con la mente. Me expresé en dos cosas separadas, lo único que lo dije una a continuación de la otra, ¿no? Porque en el Bhagavad Gita habló en un momento del desapego, ¿o no? Sí.
de la acción con desapego. Sí. No la dejamos hablar a Carmita ni a Claudia. No, Sí, no qué lo puedo mal. creer. Bueno, Miriam, me viste, ¿no? Ya me puedo ir. No, no te vayas, pero ya te vi, hermosa. No, me escuchás, me quedo acá, pero me escuchás. Sí, Dale. dale, dale. Dale. Buenas tardes. Sí, no te vayas. No, aquí estoy, ya con la imagen. Qué lindo. Qué linda, Hola, Carmita. Coméntanos, Carmi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tuve oportunidad de entrar un ratito. Lo que pasa es que venía en el carro y nada más venía escuchando por ratitas que se me iba el internet, pero qué linda presentación. De verdad, Hermosa, hermosísima clase fue para mí. hermosa, 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 de verdad que sí, los estoy escuchando y escuchando ahí a David con respecto a lo de la intuición. Yo creo que es hermoso recordar con estas presentaciones el camino al cual venimos a experimentar, y este mensaje nos invita a través de este libro a aplicarlo constantemente. Yo creo que para que la mente nos deje de ronronear, No, pues este tamaño. es necesario, como los gatitos de ronronear, es necesario recordar que esa conexión con ese maestro interno, con la voz que habla por Dios en nosotros, con la presencia de Dios Padre y Dios Hijo en nosotros, de todos los días, es de todos los días, porque creo que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de estar en comunión con el Espíritu Santo. No es algo que por tener el concepto de que está en nosotros, está siempre, no. Él está porque tú estás en atenta conexión, creo yo, igual y estoy equivocada, con Él. Porque, como lo dice en el libro maravilloso de Buenos días, Espíritu Santo, ahí te dice, el autor del libro te dice también, que el viento, cuando pasa o cuando quiere entrar en algún lugar, entra porque pasa, ya. Y el Espíritu Santo no es así, ese guía interno que todos tenemos está contigo cuando tú te conectas y le hablas y estás con Él en comunión, y es todos los días, y entre más frecuente sea tu contacto con Él, esa oración con Él, nos permite vivir la experiencia, lo que yo le llamo karma. Para mí el karma es vivir la experiencia desde el punto cero, desde ese punto en donde no hay dualidad, desde ese punto donde no somos dos, desde ese punto en donde somos solo uno. Y para eso es ese contacto, esa conversación constante con Él, y que nos coloquemos en ese punto vertical. Y para mí es eso, para mí el karma es vivir la experiencia, vivir las respuestas de todo lo que nos preguntamos día a día, y de todo lo que nos preguntamos quizás antes de lanzarnos a este viaje de sueños, a este viaje. Y pusiste? ¿Ya usaste una ocasión lo dijo David, vivirlo. la botellita? ¿Se quedó así? Yo creo que es uno de los mensajes más grandes que hemos recibido, vivirlo, conscientes de que estamos en una dualidad que no existe, sino vivir la dualidad, como yo lo digo, dentro de una dualidad unificada, que no hay tal separación. Creo, eso es hasta ahí donde recuerdo, porque este camino y este viaje nos lleva a recordar lo que en esencia somos. Y nos vamos caminando y vamos experimentando para eso, para recordar lo que somos en esencia. Fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y hizo mención Miri de esa parte de Juan 14 hasta del 1:14, que me encanta de la Biblia,
Y hoy en la mañana lo estaba yo leyendo en la casa de ustedes y lo volví a leer y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y toda esa parte de la Biblia es algo que te unifica y te dice, aquí está y está en ti. Y que nos permita ver eso, esa unicidad, esa dualidad unificada en ti, que lo puedas ver en el otro, que lo puedas reflejar y entender como lo manifesté hoy en la consigna. Digo, qué hermosa consigna que nos hace recordar eso. Creo hasta donde... Y eso es lo que nos lleva a recordar lo que en esencia somos. Creo que, por ejemplo, lo que decía Ceci y David hace un momentito sobre la intuición. Para mí, ¿verdad? Para mí la intuición es esa voz del maestro interior. Esa voz de Dios que habla dentro de ti y es escuchar a tu corazón. Como lo decía Garnier y David, yo creo lo recuerda, Garnier lo decía, escucha a tu corazón y la mente de tu corazón unificada con el Espíritu Santo. Eso es para mí la intuición, no conceptos, no, creo que hay una definición también de intuición que es, son los conceptos recolectados en esta experiencia, asimilados en la mente y en el cuerpo. Y que esa intuición te hace recordar. Y también, yo siento la intuición totalmente diferente. No como esa definición, sino uniendo tu corazón con tu mente y con tu alma. Y escuchar al corazón, a ese guía interior a través de tu alma, de tu corazón. Creo yo, ¿verdad? Hasta donde hoy por hoy he ido leyendo y he ido experimentando y he ido compartiendo y con Miri, con David, con Reinita, que es con las que más nos hemos reunido. ¿Qué camino? Yo creo sería que vivir... como una corazonada, ¿verdad? Como que esa corazonada que sientes. sientes. Y vivir esa vida, esta experiencia así, desde la unicidad, desde tu alma y desde ese diario, de esa constante charla con el guía interior, de ese ser maravilloso que vive en ti, que es todos los días, no es hoy sí y mañana no, es la única manera en que vamos a calmar el ronroneo de la mente. Creo que no hay otra manera. Y ahí sería lo que decía ahorita Miri del yoga, ¿cómo era el yoga? El Karmi Yoga o eso. Karma Yoga. Karmi, ya le puse Karma Yoga. Sí. Es esa, todos los días, esa práctica diaria, esa práctica espiritual diaria. Sí. Sería, ¿verdad? Yo sí lo veo. Yo así lo siento. Sí. Por ejemplo, algunas personas tienen el concepto que he tenido la oportunidad de ampliar mi como dice David, mi mapa mental con pláticas con otros amigos y, por ejemplo, algunas amigas me comparten que para ellas el karma es lo que vas a vivir después por consecuencia de tu experiencia acá. Sin embargo, lo enfocan a algo negativo. Exacto. Y para mí, el karma es la experiencia que te enriquece. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno ni nada malo, sino por el contrario. Es toda esta experiencia que se va inherente en ti y que quizás con el paso de nuestras visitas a este plano o no sé a cuáles otros planos, se va generando esa sabiduría. Porque eso es para mí. De igual manera también pienso que el no tener acción, eso lo compartíamos con Miriam la semana pasada, digo, un momento en la mañana, el no tener acción me hace a mí remontarme también un poquito a Jean-Pierre Garnier y me hace también pensar, por ejemplo, Buda. Buda no era un hombre que se moviera físicamente, no se movía. ¿Por qué? Porque era un hombre que se mantenía en la aparente inacción. Yo siento que, no sé, es algo lo que David también nos comparta y ustedes me compartan, como también lo dice Jean-Pierre,
Garnier lo dice, es tu acción, la tienes constante, estás en constante acción y en constante participación, aparentemente sin moverte, no te mueves. ¿Por qué? Porque tu acción empieza desde el momento en que estás pensando. Yo creo que la persona en este plano deja de actuar cuando deja de pensar, y deja de pensar cuando se va de acá. Exacto. Mientras estés pensando, es porque estamos en este mundo de dualidad. Ahora, ¿de qué manera te callas? O sea, ¿de qué manera estás en silencio? Estamos en silencio desde la atenta autoobservación de nuestros pensamientos inmersos en la benevolencia. Estás haciendo unos cambios, siento, extraordinarios, empezando con tu entorno inmediato. Sí. Es algo que está... Sí, o sea, sí, y somos movimiento porque somos energía, y el simple hecho de tener un pensamiento, el pensamiento es energía, y como nos decías, es un potencial, está actuando, está moviendo algo más, o va a mover algo más. El tema es qué pensamiento tenés y qué acción ejecutás. Porque si el pensamiento y la acción son benevolentes, son desde el corazón, ya estás haciendo acción buena. Que con respecto a lo que decía Carmen, y lo veíamos en las leyes universales, si tu acción es benevolente y tus pensamientos son benevolentes, eso va cesando el karma, lo va aniquilando, va dejando de existir. Ahí va la congruencia. Ahí entra la congruencia, pues, la congruencia de que lo que estás pensando, lo estás sintiendo, lo estás pensando y lo estás actuando. Exacto. Y si no lo actúas, estás aparentemente sin movimiento, con un pensamiento benevolente. ¿Tú te imaginas esos potenciales que estamos dejando al pasar o a donde estés? En la mente cambia. Con una vibración alta. Y que cada persona que pueda, y si somos corresponsables todos, cada persona que pase tome ese potencial. ¿Se imaginan? Sí. No, eso es hermosísimo. Eso David no lo puedo explicar muy bien. No, es preciosa presentación. Y estoy viendo los videos, qué hermosos videos, lo del Kybalión. Sí, qué bonito. David ya se fue. Se durmió. Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Hizo el golpe de calor, David. Tenía el micrófono apagado. Bueno. Fíjate que hace un momentito, David, que estaba Miri leyendo, me escuché una palabra que dijo renuncia, y que Miri la cambió por resultado, creo. Por resultado. Sí, ¿verdad? Pues yo venía de... Y yo me acordé de algo que en algún momento platicamos con David. Esa palabra renuncias, no sé, es algo lo que ustedes, cómo lo analicen. Esa palabra renuncia se da, inconscientemente se da, y así, yo sí la entiendo como renuncia, que es maravillosa, ¿eh? Es una renuncia natural. Es una renuncia natural que se va dando en el cuerpo y en la mente de cada ser conforme alcanzando esa vibración más alta, que ya después quizás ya no permanece esa información de tantos conceptos que hoy nos preguntamos, ya no permanece en nuestro mapa mental porque ya se trascendió todo eso. Y yo creo que es una renuncia automática que se da. Y en alguna ocasión creo que lo compartiste, David, por ejemplo, en cuestiones del cuerpo, de ese deseo de la carne, de ese deseo de sexo, de ese deseo, que va llegando el momento en que el cuerpo también va sintiendo eso, pero no como una renuncia tal, sino como algo natural, como podría decir, tal vez igual sea mal aplicada la palabra, va viviendo una metamorfosis.
pero todo unificado, Sí, se cansó. o estoy mal. No, muy bien. Siempre explicás bien, Carmita. Creo que sí, ¿verdad? ¿O tú cómo lo ven? Sí, buenísimo. Claudia, ¿querés comentar algo? Estás ahí escuchando. Ella sonríe, tiene esa sonrisa hermosa. Bueno, Mónica. Está ahí Mónica también. Hola, acá recién llegando. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, familia. Ahí la Muy bien. escuchaba Carmita esto último que decía, y cuando a mí me enseñaron el Bhagavad Gita, en la primera parte en realidad, le dice que por obligación tiene que renunciar, aunque no entienda todavía, porque el que necesita explicación es la mente. Y la mente en el camino es un obstáculo. En algún momento, al final del Bhagavad Gita, le termina diciendo que lo que tiene que hacer es matarla, porque nunca va a estar con saciedad, siempre va a decir pero, o va a buscar algo y va a volver como un círculo vicioso. Entonces, al comienzo, te dice que la renuncia tiene que ser aunque no lo entienda, porque al principio parece que es esa fe ciega o esa que te lleva a otro, y después a medida que vas corriendo el velo, bueno, puede ser que te lleven mal, pero en este sentido la enseñanza es que ahí Carmita dice que te llega por maduración, o como que sonría algo así como, no porque convenga, no, o sea, que se entiende bien después de haber transitado, ¿no? O madurado ciertas cosas. Pero el Bhagavad Gita, como tiene distintos niveles, la enseñanza, al principio también le dice que lo tiene que hacer como por obligación de casta, como que no hay forma Totalmente de acuerdo que al principio como un niño tiene Claro. que obedecer. ¿Pero por qué? O sea, el que quiera comenzar, el que nace de nuevo, está bajo la tutoría de un hermano mayor, tiene que obedecer. Creo que nosotros somos muy blandos en eso todavía. Pero que el primer paso yo no lo entiendo, pero que me lo digan, o sea, si yo quiero, bueno, no lo entiendo, pero obedezco. Claro. Que hay que enseñarlo también desde ese lado, que la obediencia sea no porque me manden, sino porque yo quiero obedecer. No porque me obliguen a obedecer, sino porque yo quiero obedecer. Entonces hay que enseñarlo desde ese lado, ¿no? Te conviene, o te va a servir que lo tomes en obediencia. Eso es fe, porque si yo lo razono, bueno, ya no es fe, ¿no? Ya eso pasa por mi lógica, por mi conveniencia, y el ego sigue obrando y sigue creciendo el ego espiritual, ¿no? Pero cuando actuamos por fe, pero bueno, necesita parecer los maestros en la vida adecuados, ¿no? También, no vamos a ir para cualquier lado. Por eso dicen que esta enseñanza tiene que venir de los primeros maestros, o los que son corroborados como de buena fuente, no cualquiera puede dar el testimonio, y que en esto, bueno, se lo considera como el Buda, Jesús, como que hay un par, no es que todos pueden, porque si no, bueno, se manipula esto con otros intereses personales, ¿no? Que es la pseudo religión, la New Age y todo lo que se sabe, que por eso se dice que hay que ir a la fuente, y para el que es hindú no estudia otro libro, es y no intenta que esté pasado por distintos nombres, porque si no cada uno le da su mapa, su tinte, y las intenciones después pueden ser otras finalmente. Me la perdí, pero después seguro que la voy a escuchar, qué lindo. Bueno, gente linda, ya se nos fue la hora, por ahí tienen que hacer también. Bueno, gracias por todo, gracias Miriam, y gracias a todos por la participación, y seguimos en la charla y en el grupo, si hay que seguir sumando sobre el tema. ¿Vale? Gracias. Gracias, Miri, gracias a todas. Gracias a ustedes por escuchar. Besos.